Bien, mis queridos contertulios, los invito entonces a la novena sesión del curso del Romanticismo al Modernismo, Pintura y Escultura y Arquitectura del siglo XIX. Y hoy día vamos a ver otras escuelas artísticas del Romanticismo, situadas entre el año 1830 y 1900. Así que vamos a ver la escuela de Barbizon, los prerrafaelitas o rafaelistas, tiene sus dos nombres, y el Art and Craft, ¿ya? Así que vamos entonces, de repente se cruzan, ¿no? Sobre todo los ingleses, el Art and Craft y los prerrafaelistas se cruzan un poco en algunas cosas, se van a cruzar también con los simbolistas, así que es difícil tratar de catalogarlo dentro de un estilo a toda esta gente, pero bueno, vamos y hagamos el esfuerzo. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, hay que entender que la revolución industrial va a ser la causante de muchas de estas reacciones. Estos tres grupos podemos decir que reaccionan contra la revolución industrial, por un lado, como también en general el romanticismo también lo hace, y por otro lado buscan un anhelo en tres elementos que creo que van a ser claves. Primero, en la naturaleza; en segundo lugar, en el mundo medieval; y en tercer lugar, ¿cierto?, en buscar un acercamiento, y esa naturaleza, perdón, se llama naturalismo, ¿ah? Lo que llaman naturalismo, y otro habíamos dicho que era el realismo, ¿ya? El realismo, el naturalismo el realismo, naturalismo y ¿cómo se llama? Esta reacción contra la estética industrial, podemos decir, de los productos mal diseñados, qué sé yo, en general, provocó también una crítica muy fuerte por el tema que se pensaba que el arte había bajado su calidad y la gente se había olvidado frente a los nuevos objetos que estaban apareciendo. Por lo tanto, había una crítica bien profunda en retornar, como les decía, a las fuentes primarias que tenían que ver con el mundo medieval muchas veces, o retornar, ¿no es cierto?, a la naturaleza prístina, ¿no es cierto?, no contaminada todavía por estas chimeneas y estos humos y todas esas cosas. Y también una reacción, como decía, el mal diseño que se estaba haciendo en esa época, producto de los primeros objetos industrializados. Entonces, había todo un tema. Hace una definición bastante buena nuestro amigo Engels, ¿ah? El coautor del libro El Manifiesto Comunista con Marx. Él dice sobre la revolución industrial, es una definición, porque de hecho él es el que titula básicamente, ¿no es cierto?, que esto es una revolución industrial, digamos. ¿Ah? Y dice, básicamente a partir de lo que él observa, ¿no es cierto?, en la sociedad obrera, podemos decir, inglesa de esa época, dice que la revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Acuérdense que después viene una segunda revolución industrial en 1850 en adelante, que producto del descubrimiento de la electricidad y el petróleo, ¿no es cierto? Y durante ese periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializado y mecánico, o mecanizada, industrializada y mecánica, o mecanizada. Bien, esa definición que es bien clarita, la que hace Engels, un poco de la revolución industrial, va a tener un poco de consecuencias. Al principio en el arte, tendió que el arte empezara como a relatar situaciones poco anodinas o poco importantes, poco relevantes, media evasivas. Entonces como que el arte se dio cuenta que tenía que hacer un registro del tiempo en que vivía y una crítica un poco más demoledora hacia esa época. Entonces, en ese sentido, podemos decir que empieza a haber una necesidad de un cambio. ¿Ah? Acuérdense que estamos en el siglo XIX, una sociedad que va a tener muchos cambios muy seguidos, muy acelerados en muchos elementos, por lo tanto va a ser un elemento bien complejo el que se va a venir. Bueno, hay un cuadro que no tiene que ver con estos elementos, sino que simplemente para situar un poco lo que pasaba, cuando ya empiezan a haber algunos críticos, ¿no es cierto?, como un pintor que se llama William Powell Frith, que hace una serie de pinturas, entre ellas una del día del derby, esta carrera de caballo, y donde en vez de mostrar a los tipos del caballo, que la verdad es que están detrás en el segundo plano, muestra un poco el conjunto de la sociedad inglesa de esa época. Entonces, aquí empiezan a mostrar aspectos de la sociedad que empiezan a pasar, de alguna manera tratar de retratar la sociedad que está pasando. ¿No es cierto? Una sociedad que se mezcla entre los obreros y los pobres, los burgueses, ¿no es cierto?, los aristócratas, que se empiezan a mezclar un poco en ciertas situaciones
como podemos decir, este tipo de eventos, como la carrera de caballo, y por lo tanto permite también sacar una especie de radiografía o de foto de la época. Entonces, este cuadro es interesante porque se van a ver, vamos a ver por parte, la vamos a ver así. Primero vamos a ver el trozo del lado izquierdo que está acá, después vamos a ver un poco el centro con esa secuencia y después vamos a ver un poco lo que pasa acá, ¿ya? Entonces vamos a analizar un poco tres partes del cuadro, porque la verdad es que está compuesto como una especie de tríptico, digamos, con tres escenas que configuran un poco este cuadro total, digamos, ¿ya? Es un cuadro, como ustedes ven ahí, de 1,40 m de alto por 264 metros de ancho. Bueno, aquí son escenas que nos pueden representar bastante bien a nosotros, ¿eh? A nosotros mismos en la vida cotidiana. ¿Eh? Podría estar retratando podría ser una escena bastante parecida, ¿eh? En un evento así, por ejemplo, no sé, el Festival de Viña, ¿eh? A la salida o a la entrada, digamos, de un evento importante, un Lollapalooza afuera, no sé, o una entrada al Estadio Nacional. ¿Eh? Pero bueno, aquí lo que hay es que todo se concentra en la escena en un personaje que está acá al centro, y que está haciendo un juego de dados, ¿ah? Probablemente con una especie de pepito pagador, alguna cosa de ese tipo, ¿no es cierto? Ese tipo que empiezan a mover los dedales, digamos, los vasos, digamos, en la mesa. Entonces la gente apuesta. Entonces hay mucha gente que está mirando un poco, y algunos están ahí, como ustedes ven, ahí como consiguiendo plata, ¿ah? O apostemos a cuál Cristo que le vamos a dar. Bueno, acá se ve un personaje con su señora que es bien interesante, porque como que este hombre, un hombre de tipo burgués, no sé, se lleva las manos en los bolsillos y porque quiere apostar. ¿Ah? Quiere apostar, se ha convencido, ha caído un poco en el juego y quiere apostar, ha sido seducido por este juego, y la mujer le dice, por favor, no, ¿ah? Por favor, no lo haga, no tenemos plata. ¿Ah? La conversación se escucha claramente ahí, prácticamente viendo la pintura, como por favor le dice, por favor, no tenemos dinero, acuérdate que tenemos deuda, estamos al 3 y al 4, por favor no lo haga. Como que la trata de convencer a su marido de que no gastemos plata en cosas superficiales. Este otro, por ejemplo, que está acá, se dio cuenta que parece que le robaron, le robaron la billetera, o las plata, las monedas, porque está mirando los bolsillos y está viendo que no la tiene. Entonces el gesto de expresión también es bien interesante. Y nos va mostrando ahí, como ustedes ven, hay gente de burgués, también se van combinando con gente de estratos sociales más bajos en la obra, pero no tanto. En este segundo, y aquí es importante un poco esto que dice acá, el texto que dice: el progreso industrial de Inglaterra puso en entredicho el valor del arte. Como que se había dejado un poco de lado, el valor del arte en todos los aspectos, vivir con arte, no solamente en la pintura, sino que vivir en una casa bien adornada, con buenas terminaciones, con todo ese tipo de cosas. Como que la gente, la rapidez que adoptó la revolución industrial en muchos grupos fue muy condescendiente, digamos, sin hacer ningún tipo de crítica, y aceptaron un poco los progresos de la revolución industrial cuando los diseños todavía no eran muy buenos, y bueno, eso hizo también que el arte fuera muy golpeado, podemos decir. Bueno, y aquí este pintor, Frith, dice: desarrolla un análisis psicológico y un estudio de la sociedad inglesa que recuerda el humor frío y creador de caracteres sorprendentes del escritor, también se llama William Makepeace Thackeray. Este pintor, que es un contemporáneo de Frith, también empiezan a criticar la sociedad industrializada del momento. Este hombre fue un escritor, un novelista. Fue el segundo más importante de la época del romanticismo, después de Charles Dickens. Después como que fue más olvidado. Hay un par de obras de él que son bien conocidas, se estudian todavía, pero en general pasó como que anduvo desapareciendo este pintor dentro de la órbita un poco de los pintores que uno reconoce, ¿no es cierto?, por lo menos en el romanticismo inglés. Pero era importante en ese momento. Y aquí también se representa, qué sé yo, nosotros ya más grupos sociales, como ustedes ven, hay unos niños en el suelo, en primer plano, otros que están haciendo como una especie de, no sé, saltimbanqui o de acróbatas que están haciendo algún tipo de juego, ¿no es cierto? Personas de otros grupos sociales más altos que ustedes están viendo, que se están apareciendo ahí, qué sé yo, y se ve ahí una mendiga, por ejemplo. Fíjense que la mendiga está con una especie de sombrero viejo, pidiendo plata. Entonces un niño se acerca ahí como para arrojarle una moneda al sombrero. Entonces se ve también estos contrastes sociales que empiezan a aparecer y se empiezan a agudizar en esta época. Y el último extremo del cuadro, que también es interesante, se ve un poco ya una niña de clase alta que tiene un coche, un carruaje, ¿no es cierto? Pero está como aburrida ella, está como, ¿no es cierto?, como sin pescar. Se le acerca una mendiga también ahí para solicitarle
plata, ¿no es cierto? Ella está indiferente a eso, no se conmueve con eso, está absorta en sus pensamientos, melancólica, podemos decir, y la pareja de él está acá al lado, ¿no es cierto? Sentado, aquí, ¿no es cierto? Apoyado en el coche, y se le acerca también una niñita pobre que le ofrece algo, ¿no es cierto? Para comprar, qué sé yo, ¿no es cierto? Un bocadillo, alguna cosa así, pero por la actitud que se ve del hombre, y que esto lo vamos a ver después en muchos cuadros, se ve el hombre que la está mirando, pero con otro ojo. A ver, no sé qué tan guapa podría ser esta niñita, no sé, para, qué sé yo, no sé, como era muy común en esa época, no sé, que los más ricos gustaban, no sé, los más pobres, ¿no? Y se ve un poco eso, los está viendo como un producto sexual, prácticamente. Entonces, atrás se ven los caballos, como ustedes ven, y un montón de gente para atrás. ¿Ah? Y bueno, este era más o menos el entorno, ¿ah? Este era el entorno un poco de la sociedad que existía en ese minuto. Entonces, a esto van a reaccionar muchos artistas, buscando muchas veces la evasión, ¿ah? Que va a ser uno de los caminos, o si no, una evasión en el espacio, que en este caso va a estar fomentada por la escuela de Barbizon, ¿no es cierto?, que dice ahí del paisaje realista, el germen del impresionismo, en el cual ellos se van a ir literalmente a vivir al campo. ¿Ah? Se van a un pueblito, muchos van a vivir unas temporadas allá, otros van a en forma más permanente. Quizás los más importantes, por ejemplo, Millet, que va a fallecer incluso en ese lugar en Barbizon, van a crear una escuela, ¿no es cierto?, que va a tratar de alejarse con una especie de evasión a esto que pasa con los efectos de la revolución industrial en el campo de lo social, qué sé yo, y buscar también una pureza que se ha perdido, ¿ah? Una especie de, eh, podríamos llamarlo como de inocencia perdida en los campos. ¿Ah? Entonces, irse a refugiar a la soledad y al campo va a ser el cambio que va a esta escuela, que se llama la Escuela de Barbizon, que se va a desarrollar entre 1830 a 1870. O sea, básicamente la invasión, la guerra franco-prusiana le pone fin un poco a esto, y está entre la invasión, o sea, la revolución del año 30 hasta la invasión franco-prusiana del año 70, donde se sitúa un poco este movimiento que va a surgir, ¿no es cierto?, en este pueblito en Barbizon. Bueno, como dice ahí el texto, dice quizás su representante y el creador un poco de esta escuela es Theodore Rousseau. Dice que la escuela de Barbizon se ha denominado posteriormente el conjunto de pintores paisajistas, en un principio franceses, que entre 1830 a 1870 frecuentaron el entorno geográfico de los bosques de Fontainebleau, o el bosque de Fontainebleau, llegándose a instalar temporalmente muchos de forma definitiva y algunos en el pueblo, perdón, llegándose a instalar temporalmente muchos y en forma definitiva algunos en el pueblo de Barbizon y sus alrededores. Y bueno, como ustedes ven ahí, la pintura tiene que ver un poco con esa pintura de paisaje, ¿ah? Pero vamos a ver que esta es una pintura que es bien importante porque va a anteceder a lo que se llama el impresionismo, ¿ah? Están encuadrados dentro del realismo pictórico francés, surgido como reacción al romanticismo de Géricault, de Lacroix, ¿no es cierto?, y también de Bonington en Inglaterra, y surge como reacción donde su principal exponente va a ser este personaje que estamos ahí, o el inspirador de este movimiento, que es Theodore Rousseau. ¿Ah? Él va a ser el pintor, y ahí tenemos un cuadro de él que va a inspirar este movimiento. Bueno, eh, dicen, y los tres cuadros que están arriba, dicen de John Constable. Algunos plantean de que John Constable en su exposición del año 1824 habría sido el inspirador de este movimiento por su paisaje, nosotros que ya analizamos en las primeras clases de este curso, de todo el paisaje que él hace. Entonces eso como que habría quizás despertado esta intuición en el resto, como una reacción ahora contra la revolución industrial o lo que sea, pero de alguna forma retirarse un poco los campos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Se ha especulado, dice, con la influencia que las escenas rurales del pintor inglés pudo tener sobre algunos artistas jóvenes. Lo cierto es que abandonando todo formalismo y academicismo, muchos de ellos abandonaron las academias para desarrollar su inspiración directamente de los escenarios naturales. Y es muy importante, en ese sentido, esta idea de esta salida que hacen desde la academia, como reacción contra la academia, y ir a buscar la inspiración, podríamos decir, desde la naturaleza. Y aquí van a dibujar directamente naturaleza, y digo dibujar, no pintar, porque no es que todavía los que van a pintar van a ser los impresionistas directamente con la tela, acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, con el caballete, directamente de la realidad, o directamente del paisaje. Acá no, acá lo que se hace es parecido, pero es un precursor, porque ya no se pinta como de memoria o con fotografía, como se hacía en la academia, sino que básicamente uno hace bocetos, y puede estar mucho rato haciendo bocetos,
sin ser de la escuela de Barbizon, pero por ejemplo Millet estuvo 3 meses dibujando las flores y el río, donde después va a dibujar Ofelia, 3 meses. ¿Ah? Entonces, es un tema bien importante. Estoy hablando de Millet, Everett Millet, ¿no es cierto? No confundir con el Millet francés, ¿ah? Millet y el otro es Millais. ¿Ah? Pero básicamente 3 meses dibujando Millais, ¿no es cierto? Millais, John Everett Millet, para hacer después su cuadro, ¿no? El famoso Ofelia. Pero es básicamente esa actitud, el de salir al paisaje y dibujar, retratar, bosquejar, ¿ah? Y ver los detalles de los pasos de la luz, ¿no es cierto?, de las sombras, del detalle de las hojas, todo ese tipo de cosas, de una observación más naturalista. Y por eso se le llama arte naturalista. ¿Bien? Bueno, estos escenarios naturales, como les decía, siguiendo esta línea, durante la Revolución del año 1848, un grupo de artistas comenzó a reunirse en el entorno del pueblo de Barbizon. Fíjense que parte de 1830, la Revolución del 48 hace que estos vayan ya a radicarse en este lugar, y después la guerra franco-prusiana en 1870 va a terminar con esto. Fíjense que los elementos sociales, o históricos, o revolucionarios, o bélicos, finalmente van fundando y poniendo fin a los periodos artísticos. Es muy relevante eso, ¿no? En la atmósfera psíquica, básicamente, están las condiciones para que se desarrollen ciertos tipos de arte en ciertos minutos, debido a las contingencias históricas que están viviendo los pueblos en esos determinados momentos. Bueno, en torno al pueblito de Barbizon se va a formar, como les decía, un círculo, ¿ah? En el que también participaron ocasionalmente pintores de otras sociedades, de otras confesiones, perdón, románticos y más tarde seguidores del naturalismo literario en ese lugar, y ahí, como ustedes ven, van a proliferar las discusiones, las conversaciones, nosotros los encuentros, ¿ah? Las posturas comunes, y que todo ese tipo de cosas que va a ir generando una especie de diálogo común. Bueno, se consideran entonces fundadores de esta escuela a Théodore Rousseau, a Jean-Baptiste Camille Corot, que es muy conocido, ¿no es cierto? Jean-François Millet también, y Charles-François Duvigny. Además de ellos están otros personajes que están ahí, ¿no es cierto?, como Caruel de Ligny, Alexandre Desgoff, no sé cómo se leerá, y Lazare Brondet. ¿Ah? Son también pintores de este movimiento. Ahí tenemos un par de obras de Jean-Baptiste Camille Corot, que es muy importante en los paisajes. Este es un muy buen pintor. Él va a pasar una temporada, ¿no es cierto?, en Italia, en Roma, qué sé yo, y en los alrededores, en Venecia, qué sé yo, pintando. Tiene una pintura bastante más variada que paisaje, aunque uno lo conoce por la Barbizon, principalmente por los paisajes, pero tiene varios. Él se pasea por todos los estilos, desde el retrato, ¿no es cierto?, los paisajes urbanos, hasta el paisaje natural, hasta la mitología, que eso pasa por varios estilos, digamos, bien capaz él, ¿no? Otros pintores también están ahí, que son una serie más, y también incluso se le logra relacionar con el pintor Gustave Courbet. ¿Se acuerdan que en el último periodo, que está asociado también al paisaje, que vimos muchos cuadros también en la zona donde él había nacido, también algunos lo meten en este momento, como también meten en realismo a Millet? Entonces, por eso, en este sentido, no son tan rígidas la estructura, y bien por eso, ¿no? Dos de ellos, quizás los más representativos e influyentes, Théodore Rousseau y Jean-François Millet, murieron justamente en Barbizon. El primero en 1867, Théodore Rousseau, y en 1875, Jean-François Millet. Así que de ahí queda un poco la impronta por esos dos personajes, que son los más relevantes, probablemente junto con Corot, que van a dar el nombre al movimiento. Bueno, ¿cuál es el estilo de Barbizon? Ahí tenemos a Narcís Virgilio Díaz de la Peña, ¿no?, y a Charles-François Duvigny, que más o menos nos muestran este tipo de pintura que se está desarrollando en esta época. Dice: mantienen un estilo realista, pero de entonación ligeramente romántica, que se caracteriza por su especialización, casi inexclusiva en el paisaje y su estudio directo del natural. O sea, en ese sentido, podemos decir que logra unir, sería una especie de entre el academicismo, ¿no es cierto?, perdón, entre el romanticismo y el realismo. Este sería una especie de vínculo natural justamente entre medio, por esos tintes, como les decía, o tonos ligeramente románticos, junto con su realismo. Esto influirá en el resto de la pintura francesa del siglo XIX, y en especial en el impresionismo. Esta idea, nosotros, de dibujar el paisaje, y ya no un motivo ni histórico, ni un motivo, podríamos decir, ¿no es cierto?, mitológico o teológico, sino que simplemente el paisaje, y ver cómo incide la luz, ¿no es cierto?, sobre, en este caso, los campos, los árboles, los bosques. Ese tema va a ser
fundante para la generación siguiente, que van a ser los impresionistas, y que incluso paralela un poco, que van a aparecer de ahí. Entonces es muy importante esto como antecedente necesario en la escuela de Barbizon para los impresionistas. Usualmente ellos tomarán sus apuntes al aire libre para realizar sus obras definitivas en sus estudios. O sea, ellos toman apuntes, como decía, bocetos, croquis, ese tipo de cosas, con observaciones, detalle, y después ellos pintaban en su taller, en su casa, donde estuvieran. Esa es la distinción un poco importante con los impresionistas. Renunciaron a la estampa pintoresca de la vida campestre y se lanzaron a analizar con ojo crítico la naturaleza y su representación. Entonces, podríamos decir, en vez de hacer una idealización, nosotros del paisaje campestre, como hacía Bourgeois, por ejemplo, sino que aquí básicamente lo que interesa es mirar con ojo crítico la naturaleza, es decir, el viento, cómo mece las hojas, cómo es el invierno, el verano, ¿cierto? Las épocas estivales, qué sé yo, la luz, cómo se filtra en el bosque, ese tipo de cosas les parecía a ellos lo importante. Esta observación de lo natural produce efectos sentimentales en el alma del pintor, por lo que sus paisajes adquieren una calidad dramática bastante perceptible. O sea, se intenta también registrar que hay un sentimiento asociado a los pintores que van reflejando eso porque algo le llama profundamente la atención y por lo tanto quiere que quede reflejado, ¿no es cierto?, en esas pinturas. Ahí tenemos otra obra de Corot, ¿no es cierto?, que se llama El bosque de Fontainebleau, que va a ser muchos temas, muchas horas se van a llamar El bosque de Fontainebleau porque justamente ahí donde ellos están pintando. Así que ahí se ve como una muchacha, ¿no estoy leyendo un libro, y un paisaje muy idílico también, pero tiene que ver un poco con eso, ese carácter como sentimental, romántico, que también tiene esos tonos junto con la representación bastante exacta o bastante precisa un poco del lugar. Entonces tiene esas cosas. Y Mira, también uno podría decir, salvo no son cuadros tan oscuros, también tiene algo parecido, similar a lo que hace Courbet, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en este cuadro, si lo comparamos, que también es de Corot, se fijan con este, como que hay variación como de estilo. Se fijan que este es mucho más, comillas, impresionista que el otro. En el sentido, digamos, que una cosa mucho más así como de la pinta de color, ¿no es cierto?, con el florecimiento, la llegada a la primavera, probablemente, con los primeros indicios de este lugar. Entonces, es bien interesante un poco cómo él va pintando con distintas características su pintura y en ese sentido no se adscribe a un solo estilo pictórico que uno pueda reconocerlo, llegar y reconocerlo fácilmente, porque se pasea, como les decía, por varios estilos. Bien, esto ya lo vimos, pero simplemente para recordarnos, Millet, ¿no es cierto?, Jean-François Millet, que va a morir en Barbizon justamente, y que ya lo vimos un poco en la clase pasada metido en la escuela realista, que también pertenece a esta, pero básicamente lo predominante en él son la naturaleza y el paisaje. Eso es como lo que más recorre su obra, pero a él le interesa más que el paisaje en sí mismo, le interesa un poco la vida bucólica, pastoril, campestre, pero con la asociada un poco a los personajes que la pululan, que la habitan, que la trabajan, que son los campesinos, la gente humilde, ¿no es cierto?, que haciendo las duras labores laborales, las duras horas laborales, son lo que básicamente él le va tratando de registrar. Entonces, por eso muestra estos campesinos o granjeros, pero quiere mostrar también esta idea de la bondad intrínseca, prácticamente natural, espontánea, o la inocencia del hombre campesino. ¿Bien? Y eso para hacer un contraste con la degradación que vive el hombre en la sociedad industrial. Entonces, en ese sentido, bien radical en eso. No un hombre ni exaltado políticamente, ni mucho menos. No es como mostrar al obrero, al campesino en situaciones de explotación, sino que mostrar un poco en su íntima humanidad, podríamos decir, a pesar de estar en condiciones muy duras, muy difíciles, trabajando. Bueno. Ahí están las obras que ya hemos visto, así que no lo vamos a analizar de nuevo, pero nos refleja un poco esas condiciones que les decía yo, ¿fijan?, que son muy espirituales también sus obras, lo cual también se refleja que la sociedad industrial de alguna manera ha alejado al hombre de su centro, y su centro era estar, ¿no es cierto?, en Dios, permanecer en Dios, y que se ha cortado un poco eso, y por eso sus obras tienen mucho también de esta, como de plegaria, porque la dimensión espiritual finalmente ennoblece al hombre en las condiciones más difíciles o más atroces, y así todos nosotros pueden tener una dignidad apabullante, lo que nos muestra un poco en su obra, estos personajes.